vamos a meternos en la parte de la medicina deportiva, porque dentro del terreno de juego pasan un montón de cosas y lo más importante es cuidar la salud y sobre todo prevenir lesiones, cómo llega preparado para la alta competencia el futbolista y cómo se pueden solucionar los inconvenientes que allí se suscitan. Osvaldo Pangracio es el presidente de la Comisión Médica y de la Unidad Antidopaje de la Conmebol, quien combina una experiencia única dentro del fútbol. Primero fue jugador profesional y hoy como médico traumatólogo. Nos compartirá su mirada sobre la prevención de lesiones en el juego, un aspecto clave para el cuidado y el rendimiento de los futbolistas. Bienvenido, doctor Osvaldo Pangracio, un placer. Muchas gracias, muy buenas tardes. Voy a hablar exclusivamente ante ustedes de la prevención para evitar lesiones. ¿Hacia dónde vamos y cómo mejoramos? Hay muchos preparadores físicos, técnicos, y el problema más grave son las lesiones. Me llamó la atención lo que dijo Luis Felipe hoy, cuando le preguntaron cuál es el equipo que va a ser campeón de una competencia del mundo. Es el equipo que menos goles recibe. Y yo estoy de acuerdo con él y con el que lo había dicho anteriormente, pero yo pienso que el equipo que mejor llega y puede aspirar a ser campeón es aquel equipo que tiene menos jugadores lesionados, porque son los jugadores lesionados al final, en la defensa, en el ataque, en el arquero, lo que van a llevar a consolidar un triunfo. Dicho esto, voy a hacer una introducción que el deporte nunca es riesgo cero. La prevención busca reducir la incidencia y gravedad de las lesiones. Es fundamental comprender el desarrollo biológico del deportista. Una cosa es un niño de 15 años y otra cosa es un niño de 11 años. Y ustedes están en la etapa formativa y deben conocer la parte biológica del deportista. Es fundamental el alto rendimiento a edad temprana. Exige control de carga y seguimiento médico. Debe evitarse la presión excesiva del entorno competitivo. Esto es muy grave porque ya los niños a los 10, 11 años en etapa formativa reciben mucha presión de su entorno familiar y el entorno que lo rodea. Prevención psicológica en el deportista joven. Si vamos navegando a la parte joven, la salud mental forma parte de la prevención de lesiones. Y qué alegría me da cuando muchos jugadores profesionales, después de muchos años, dicen: yo me trato con un psicólogo. Y realmente existe. Si existe esa posibilidad, es fundamental, es una herramienta básica que también los técnicos deben conocer. Es fundamental detectar precozmente problemas psicológicos que pueden afectar el rendimiento, el bienestar y aumentar el riesgo de la lesión. La psicología, factores para seguimiento. Ansiedad relacionada con la competencia, exceso de presión del entorno familiar, como ya dijimos, competitividad mal gestionada que puede generar conflictos con compañeros o técnicos, conducta obsesiva hacia el rendimiento o el entrenamiento. Esto se ve muy comúnmente también en las mujeres, en el deporte, también en el fútbol, en los inicios. Factores intrínsecos, edad biológica versus cronología, no es lo mismo un jugador que debuta con 15 años que un jugador que no debuta pero tiene 15 años, porque la edad biológica es diferente, no es lo mismo la edad biológica de las mujeres a los 15 años con la edad biológica del hombre a los 15 años. Desequilibrios musculares, déficit neuromuscular, lesiones previas, factores extrínsecos, exceso de carga, superficie de juego, equipamiento inadecuado que muchos tenemos en la parte formativa. Esto es fundamental, debemos conocer la estructura biológica de las personas que vamos a formar y que vamos a entrenar, desde el nacimiento, cómo va evolucionando el niño a los 2 años, o la niña a los 6 años, 12 años, 25 años. Entonces esto es fundamental que el técnico, los preparadores físicos tengan en cuenta la edad biológica del atleta, porque esta es la joya y esta es la esmeralda que van a pulir. Prevención en el fútbol infantil de 6 a 12 años, que hoy habló Claudio muy bien. Calentamiento lúdico, juegos con balón, movilidad general, técnica básica correcta, correr, la parte de saltar, caer y golpear el balón
carga controlada, evitar entrenamiento largo muy intenso, 2 a 3 sesiones por semana como máximo, fortalecimiento natural, esto es muy importante, natural, juegos de equilibrio, coordinación y agilidad. Esto es lo que nosotros podemos brindarles a estos niños en una etapa formativa de 6 a 12 años. Muy importante el descanso adecuado del niño. Tenemos que estar preocupados de eso, dormir bien, respetar días libres, tener la indumentaria adecuada. Ya estamos viviendo en otra época, otra generación. Evitar la especialización temprana, practicar otros deportes. Esto es muy importante, prevenir lesiones. Si puede practicar otro tipo de deporte, la natación es muy buena, el básquetbol, porque esto le da otro tipo de movilidad a la jugadora, al jugador que va en etapa formativa. Calentamiento estructurado de los 13 y 18 años ya van cambiando el sistema de formación y biológica del atleta. Activación ya cardiovascular, movilidad articular, ejercicios neuromusculares, trabajo de fuerza supervisado, siempre controlado, peso corporal, técnica correcta antes de aumentar las cargas, prevención específica, fortalecimiento de rodilla, cuádriceps, isquiotibial, tobillo. Esto es muy importante porque la dinámica es diferente entre los 13 y 18 años. Control del crecimiento, ajustar cargas en pico de crecimiento. Muchos jugadores, muchos niños en etapa de crecimiento tienen problemas en la rodilla por afecciones que son algunas veces causantes de tendinitis crónica, tanto a nivel de la rodilla, tobillo, cadera. Entonces, mantener y controlar la carga. Flexibilidad y movilidad, especialmente isquiotibiales. Hay que trabajar mucho en los isquiotibiales porque es el sostén de la rodilla, aparte de los cuádriceps. Educación deportiva, aprender a escuchar el dolor y comunicar la molestia. Muchas veces no queremos escuchar el dolor del niño o del atleta en esta edad porque no queremos tener inconvenientes, pero hay que comunicar las molestias. Y esto es muy importante, es un programa preventivo específico, entrenamiento de fuerza regular, pierna, la parte del core, el tren superior, control de carga, recuperación, trabajo propioceptivo, insistir mucho, tobillo y rodilla porque son las lesiones más frecuentes por el alto impacto. Seguimiento de lesiones propias, no volver a competir sin la recuperación completa. Y este es un problema grave que ocurre por la aceleración de recuperar aquellos jugadores que tienen lesiones musculares que realmente se ven presionados, no solamente por el entrenador, por el entorno del jugador para que vuelva a jugar y ahí cometen el grave error porque una lesión sobreagregada a una lesión que ya tuvo lo va a llevar el doble de recuperación. La prevención en el fútbol profesional, tanto masculino y femenino, evaluaciones constantes, tienen que tener control sobre la movilidad, las asimetrías que puedan tener el jugador o la jugadora, entrenamiento individualizado según posición, historial y edad que ustedes todos conocen, prevención muscular específica, vuelvo a insistir, isquiotibiales, excéntricos, aductores, porque es el sostén de la parte neuromuscular del atleta. Prevención en el fútbol profesional, todos lo conocen, recuperación avanzada, vamos avanzando, crioterapia, masaje, sueño monitorizado, chequeo odontológico. Y esto es una cosa fundamental. Nadie nos ocupamos y nos preocupamos de un chequeo odontológico. Hay que controlar si no tiene problemas en la mordida, si no tiene problemas de caries. Esto es fundamental para evitar lesiones. Seguimiento psicológico. Y qué lindo es hablar del seguimiento psicológico cuando nosotros mismos no aceptamos esta situación. Pero creo que es el momento que debemos aceptar esta situación de seguimiento psicológico porque muchos jugadores manifiestan que gracias a un encuentro y a un tratamiento psicológico han mejorado muchísimo. Yo me acuerdo cuando era médico de la selección paraguaya, me habían manifestado en el 2003, necesitamos un psicólogo. Le dije, no, el mejor psicólogo que podemos tener es el entrenador. Qué grande estuve equivocado. El entrenador es el que necesitaba un psicólogo. Y yo había recomendado a un psicólogo, pero que el psicólogo sea el entrenador. El entrenador no se puede meter haciendo psicología. Entonces,
La parte psicológica, el apoyo psicoemocional es fundamental para los atletas. Nutrición y suplementación profesional es también muy importante que tengan en cuenta, y un equipo multidisciplinar, preparador físico, fisioterapeuta, médico, nutricionista. Este debe ser el contexto general, como habían manifestado esta mañana en las charlas, que debe tener un cuerpo técnico. Riesgos médicos importantes, patologías cardiovasculares, y esto también a veces no recordamos. Y qué tristeza es cuando recibimos noticias de que un jugador haciendo un entrenamiento se desvanece con 18 años y se muere. Es la muerte súbita, no por el mal control, sino que por el no seguimiento de cierto tipo de situaciones que debe ser controlada en nuestro fútbol. Y nuestro fútbol tiene que tener un control cardiológico, porque la muerte súbita ocurre y va a ocurrir siempre en el deporte y especialmente en el fútbol. Traumatismos craneales. Traumatismos craneales es un tema que se habla del últimos 2 años muchísimo, porque sabemos de que los grandes traumatismos que ocurren en el cráneo pueden degenerar sustancias típicas de Alzheimer y otro tipo de alteraciones debido a este tipo de lesión. Lesiones del cartílago, de crecimiento. El 90 y pico % de los jugadores profesionales tienen lesiones del cartílago, cadera o rodilla. Muchos están afectados de esta invalidez que produce el deporte como profesión y deben ir a prótesis de cadera o rodilla. Lesiones musculares y tendinosas y, como dije, señores, los controles odontológicos. ¿Hacia dónde va la prevención bajo estos conceptos? Medicina deportiva basada en evidencia. Si nosotros tenemos un cuerpo técnico que no tienen evidencia en la etapa formativa o profesional de cuántos jugadores se lesionan por temporada, no hay evidencia para una posible prevención. Monitoreo de cargas con tecnología, evaluación biomecánica al movimiento, prevención individualizada y modelo de desarrollo del atleta a largo plazo. Tenemos que tener un rumbo, y ese rumbo debe ser el modelo de entrenamiento para cada atleta. ¿Cómo mejorar la prevención? Educación para entrenadores y jugadores. Lo que están haciendo ustedes aquí es valiosísimo. Esto es educación en todos los aspectos, no en la parte médica, en la parte formativa. Hablar de las lesiones graves y actuación ante sospecha de muerte súbita. Tener conocimiento qué pasa si un atleta no responde, se desvanece y tiene problemas. Tenemos que actuar rápidamente. Nosotros somos los salvaguardas de esta situación. Evaluación médica periódica, exámenes precompetitivos para todas las edades, implementación sistemática de programas preventivos. Antes había muchos programas preventivos. En los últimos tiempos ya los preparadores físicos tienen su propio programa preventivo que serán y son muy aceptables, pero en eso hay que insistir, y más en la etapa formativa. Riesgo de no cumplir las recomendaciones médicas. Factores críticos, privación del sueño, disminución del rendimiento neuromuscular. El sueño hay que controlar y es muy importante, porque no estamos controlando el sueño y la recuperación de las lesiones se ven afectadas. Retorno precoz tras lesión, alto riesgo de recaída. En eso hay que tener mucho cuidado y poner la pelota al suelo, evaluar bien con la parte técnica, la parte física, la parte médica, para volver el jugador nuevamente a la competencia o la jugadora. Riesgo de no cumplir también, falta de reposo y recuperación, acumulación de fatiga, mala nutrición e hidratación, menor capacidad de reparación tisular. La parte tisular no se recupera solamente con agua, se recupera con una buena hidratación y elementos sustentables. Riesgo de no cumplir también consecuencia, incremento de lesiones, aumento de recaída y disminución de la disponibilidad del jugador. Aquel equipo que más lesiones tiene, las chances de ser campeón o ser primero son mínimas. La prevención efectiva requiere adherencia estricta, descanso, recuperación
y control médico. Como conclusión final, señores, el objetivo no es solo evitar lesiones, sino proteger la carrera de ese atleta. Y eso es fundamental. Hay que respetar la carrera del atleta. La prevención efectiva se basa en la educación del atleta y su entorno. Es indispensable el seguimiento médico continuo y el respeto por los tiempos de recuperación. El jugador sano es la base del rendimiento y el éxito deportivo. En los adolescentes en etapa formativa, el que no estudia no juega. Yo pienso que eso es muy importante, hablando de todo esto de prevenir lesión, de que el que no estudia no juega. Algo hay que dejar un buen legado en la Confederación Sudamericana de Fútbol, especialmente en el Departamento de Evolución, que es responsable, insistir de que el deportista en etapa formativa y también profesional debe tener por lo menos una ambición de estudiar para que tenga un porvenir mucho mejor. No olvidarse que aquel equipo que tiene menos jugadores lesionados es probablemente el equipo campeón de una competencia. No así el que menos gol recibe, porque eso es muy lógico, pero el que menos lesiones tiene es aquel que va a ser campeón. Así que, señores, muchas gracias.